La poet historia de Henry y Claire. Un acto de bondad que cambió vidas. Le ofreció su chaqueta a una mujer temblorosa en la parada del autobús, sin saber que ella era una CEO que cambiaría su vida para siempre. El viento cortaba Nueva York como una cuchilla. La nieve caía constante del cielo gris, cubriendo las aceras y silenciando el rugido habitual de la ciudad. En una parada de autobús casi desierta bajo una farola parpadeante, Henry estaba encorvado con una chaqueta de color oliva deshilachada, agarrando una gastada carpeta de papel manila contra su pecho. Dentro había 5 currículums, 5 rechazos silenciosos. Exhaló lentamente, viendo cómo su aliento se empañaba en el aire frío de la noche. 46 años. Exingeniero de construcción. Viudo. Padre. Y por ahora, sin hogar. El pensamiento se posó pesadamente sobre él, como la nieve que se acumulaba a sus pies. El resplandor rojo de un letrero de farmacia cercano parpadeó. 8:41 p.m. El autobús llegaba tarde. El frío se había empapado a través de sus botas gastadas. Entonces, a través de la nieve, apareció una mujer. Parecía de unos 30 y tantos años, con una falda y blusa de negocios, sin abrigo, sus tacones haciendo clic en el pavimento. Su cabello mojado se le pegaba a la cara, los brazos fuertemente cruzados. Se detuvo bajo el mismo toldo, con la respiración entrecortada, las manos temblorosas. Henry trató de no mirar, pero su presencia era sorprendente. Limpia, pulcra, pero claramente sufriendo el frío. Se frotó las manos desnudas, sin lograr calentarlas. Él apartó la mirada. Solo otra noche, solo otro autobús a ninguna parte. Pero entonces el viento aulló. Ella se estremeció, se encogió, y Henry la miró de nuevo. Su chaqueta no era gran cosa, pero era algo. Podría habérsela quedado, permanecer en silencio, ser como todos los demás. Pero no lo hizo. Sin decir una palabra, se quitó el abrigo. El frío le mordió fuerte. Se acercó a ella y se lo tendió. Sobresaltada, ella dijo: «No tienes que hacer eso». Henry le dio una sonrisa cansada. «Ya he perdido bastante hoy. Este abrigo es lo único que me queda por dar». Ella dudó, «Pero tú lo necesitas más que yo». Aún así, él se lo colocó suavemente sobre los hombros. «Esta noche no». El calor la sorprendió. Olía a jabón, quizás a café, a consuelo. Se lo ajustó más sin querer. «Gracias», susurró ella. Él asintió, cruzando los brazos para mantenerse caliente. Permanecieron en silencio, mientras la nieve caía a su alrededor. Después de un momento, ella se volvió hacia él. «¿Cómo te llamas?» «Henry. Soy Claire». «Encantado de conocerte, Claire». Ella lo miró. «No deberías haberme dado tu chaqueta». Él sonrió débilmente. «Probablemente no, pero no podía simplemente dejarte congelar». El suave zumbido de un autobús rompió el silencio. Los faros perforaron la nieve mientras se acercaba. Claire se movió hacia él. Luego se volvió. «¿Tienes a dónde ir?» Henry se encogió de hombros. «A algún lugar», dijo, sin explicar que era el asiento trasero de una camioneta oxidada detrás de un almacén. Ella metió la mano en su bolso y le entregó una tarjeta. «Por si alguna vez necesitas algo». Él la tomó, deslizándola en su carpeta sin mirar. No esperaba usarla. La gente decía cosas así todo el tiempo. La mayoría no lo decía en serio. Claire subió al autobús. Miró hacia atrás una vez más, el abrigo envolviéndola como una armadura. Henry observó hasta que el autobús desapareció en la nieve. Solo de nuevo, se quedó temblando. No por el frío,
sino por algo más, algo pequeño, tranquilo, poderoso. Levantó la vista al cielo, luego a la calle vacía. «Quizás mañana», susurró. Luego se giró y se adentró en la noche. Henry caminó lentamente por las tranquilas calles secundarias, la nieve crujiendo bajo sus zapatos gastados. No había necesidad de apresurarse, nadie esperando. No quedaban luces encendidas en una ventana. Solo la fría familiaridad de su camioneta, estacionada detrás de un viejo almacén en el borde de la ciudad. Llegó justo después de las 9. La vieja Chevy del 98 estaba oxidada, la calefacción muerta hacía mucho tiempo. Dentro del asiento delantero había un nido de mantas, una almohada en la esquina y una fiambrera metida debajo del salpicadero. Subió, cerró la puerta y se sentó en silencio. Del compartimento de la guantera, sacó una pequeña caja de hojalata y la abrió. Dentro había una fotografía descolorida. Su esposa, Lily, sonriendo brillante, y su hijo, Noah, de unos 7 años, con una sonrisa torcida. «Buenas noches, Lily», susurró Henry. «Buenas noches, Noah». Se recostó, con los ojos en el techo, dejando que los recuerdos lo invadieran. Una vez había sido ingeniero estructural. Construyó cosas, escuelas, hogares, hospitales. Tenía una esposa que enseñaba jardín de infantes. Reía a menudo, incluso cuando la vida era difícil. Su hijo tenía su risa, alegre y sin filtros. No eran ricos, pero estaban contentos. Luego llegó el cáncer. Cuando lo encontraron, ya estaba en etapa 4. Lily se fue en 9 meses. Henry dejó su trabajo para cuidarla. Después, todo se desmoronó. Las facturas se acumularon. Los ahorros se agotaron. Vendió la casa. Se mudó con Noah a espacios cada vez más pequeños, hasta que no quedó nada más que la camioneta. Aún así, trató de proteger a su hijo. Convirtió el asiento trasero en una nave espacial, la sopa enlatada en aventuras, un estacionamiento en su patio trasero. Todas las mañanas llevaba a Noah a la escuela, afeitado y con la camisa por dentro. «¿Por qué sigues cortándote el pelo?», le había preguntado una vez un trabajador de un refugio. Henry sonrió. «Porque mi hijo necesita creer que las cosas pueden mejorar, y yo necesito parecer que también lo creo». Hizo todos los trabajos que pudo encontrar, moviendo muebles, arreglando canalones, barriendo obras de construcción. No era suficiente, pero los mantenía unidos hasta el otoño pasado. Una trabajadora social intervino. Dijo que no era seguro. Dijo que Noah necesitaba estabilidad. Henry no discutió. Sabía que tenían razón. Con los ojos borrosos, firmó los papeles, abrazó a su hijo y prometió: «Solo por ahora, volveré por ti». Desde entonces, cada día había sido una cuesta. Envió currículums, hizo fila en ferias de empleo, tomó notas en talleres gratuitos, estudió códigos en la biblioteca. Estaba construyendo un plan, lenta y silenciosamente. La noche había hecho que ese plan se sintiera más lejano que nunca. Aún así, sentado en su camioneta fría, frotándose los brazos para calentarse, pensó en Claire, la mujer en la parada del autobús. Lo fría que se veía, lo sorprendida que estaba cuando le ofreció su abrigo. No sabía por qué lo había hecho, quizás porque le recordaba a Lily. O quizás solo necesitaba sentir que todavía podía hacer algo bueno, que todavía era el hombre que daba más de lo que tomaba. Afuera, la nieve seguía cayendo. Henry se cubrió con una manta, se recostó contra la ventana fría
y cerró los ojos. No tenía mucho, pero todavía se tenía a sí mismo, y por ahora, eso tendría que ser suficiente. Claire entró en el elegante vestíbulo de su edificio de apartamentos. El calor interior la envolvió como una suave manta. El portero la saludó con una cortés inclinación, pero ella apenas lo reconoció. Sus tacones hacían clic suavemente en el suelo de mármol mientras se dirigía al ascensor, todavía envuelta firmemente en la chaqueta que el extraño le había dado. No tenía intención de tomarla. De hecho, había intentado negarse, pero el hombre, Henry, como había dicho, había insistido con una mirada en sus ojos que acalló cualquier otra protesta. Ahora la chaqueta le quedaba torpemente, demasiado grande y raída, pero más cálida que cualquier cosa que hubiera usado en años. Subió a su apartamento en el 28º piso y fue recibida inmediatamente por el silencio. No había televisión, ni música, ni risas. Solo el zumbido de los electrodomésticos modernos y el aullido distante del viento invernal a través de las gruesas ventanas de cristal. Claire dejó caer su bolso en la mesa de la entrada y se quitó lentamente la chaqueta. Estaba a punto de dejarla a un lado cuando sus dedos rozaron algo en el bolsillo interior. Curiosa, metió la mano y sacó un trozo de papel doblado. Estaba gastado, arrugado por las esquinas, manchado con huellas dactilares y el paso del tiempo. Lo desdobló con cuidado. Era un dibujo de niño, hecho con crayones. 2 figuras de palitos de pie de la mano, bajo un sol torcido. Una estaba etiquetada como papá, la otra como yo. Un pequeño corazón flotaba entre ellas. En la parte inferior, con letra desigual, estaban las palabras: Te quiero, papá, Noah. Claire se quedó inmóvil. Miró el dibujo. Las palabras se le emborronaron ante los ojos. Un temblor la recorrió y se hundió en el borde de su sofá, la chaqueta aún en una mano, la foto en la otra. Se le apretó la garganta. Noah. El nombre se le quedó grabado en la mente como una espina. La forma en que Henry había sostenido la carpeta, el cansancio en sus ojos, el peso en su voz. Todo tenía sentido ahora. Este no era solo un hombre que le había dado su abrigo. Este era un padre que todavía llevaba un pedazo de su hijo cerca de su corazón. Un padre que no tenía nada, pero aún así eligió dar. Miró alrededor de su apartamento. El lugar estaba impecable. Techos altos, muebles de diseño, paredes de cristal. Ni un solo marco de fotos, ni un toque personal. Un espacio diseñado para el éxito, no para la calidez. Claire dobló el dibujo suavemente y lo colocó en su regazo. Luego, sin pensar, acercó el abrigo y lo abrazó fuertemente contra su pecho. Todavía olía débilmente a algo familiar. Quizás detergente para la ropa, quizás recuerdo, y de repente, sin previo aviso, las lágrimas brotaron de sus ojos. No había llorado en años. En realidad no. No desde que era una niña pequeña, fría y hambrienta, sentada en los escalones de una iglesia, esperando que alguien la notara. Esa noche, alguien lo había hecho. Un hombre con ojos amables y un rostro curtido. Se había quitado el abrigo y se lo había envuelto alrededor de los hombros. No había dicho mucho, solo sonrió y le dijo que estaría bien. Había sido el primer acto de bondad que recordaba, la primera vez que se sintió vista. Nunca volvió a ver al hombre, pero ese momento lo cambió todo.
Claire sorbió y se secó la mejilla con el dorso de la mano. Ya no era la misma niña. Se había abierto camino a codazos desde el sistema de hogares de acogida. Había estudiado la universidad con becas y pura determinación. Había construido Infinity Group desde una simple idea de aplicación hasta una de las compañías tecnológicas más influyentes de la costa este. Se había ganado cada dólar, cada elogio. Pero en algún punto del camino, había olvidado lo que significaba necesitar, lo que significaba dar. Esa noche, un extraño se lo recordó. Volvió a mirar el dibujo, el pequeño corazón tembloroso entre las figuras de palitos, luego el abrigo en sus brazos. Demasiado grande, demasiado gastado, pero cargado de significado. Y por primera vez en mucho tiempo, Claire Langston lloró. No porque estuviera rota, sino porque algo dentro de ella se había abierto suave y hermosamente. A la mañana siguiente, Claire se sentó en su escritorio, con una taza de café sin tocar, enfriándose a su lado. El horizonte se extendía sin fin, más allá de las ventanas de piso a techo de su oficina. Pero sus ojos estaban fijos en el dibujo arrugado que tenía en la mano. Los bordes estaban gastados ahora por haber sido desdoblados y doblados de nuevo, como si estuviera tratando de memorizar cada trazo de crayón. Apenas había dormido. No dejaba de repetir la noche anterior, la forma en que Henry había ofrecido su único abrigo sin dudar, la tranquila dignidad en su voz, el dolor detrás de su sonrisa cansada. Algo en él la perseguía, no solo la bondad, sino la tristeza que se esforzaba tanto por ocultar. Metió la mano en el cajón superior de su escritorio y sacó una pequeña campanilla plateada. Momentos después, su asistente, Rachel, entró. «Sí, señorita Langston, necesito que me ayudes a encontrar a alguien», dijo Claire, con un tono tranquilo pero firme. Rachel parpadeó. «Por supuesto. ¿A quién?» Claire dudó por una fracción de segundo. «Su nombre es Henry. No tengo un apellido. Estaba en la parada de autobús de la calle 56 y Madison anoche alrededor de las 8:30. Me dio su chaqueta. Quiero encontrarlo». Rachel pareció sorprendida, pero asintió. «Veré qué puedo hacer. Y Rachel, esto se queda entre nosotros». Durante los siguientes días, las instrucciones de Claire se llevaron a cabo con tranquila eficiencia. Su equipo, acostumbrado a localizar desarrolladores esquivos y ejecutivos cazados furtivamente, ahora volcó sus habilidades en reconstruir la vida de un hombre que vivía en las sombras. Recuperaron imágenes de cámaras de tráfico de las intersecciones más cercanas. La figura de Henry apareció brevemente, borrosa y abrigada con su chaqueta. Rastrearon las rutas de autobús que paraban en esa zona alrededor de la hora en que Claire subió. Cruzaron datos con los registros de entrada y redujeron la lista a un puñado de posibles pasajeros. Ninguno de ellos coincidía con las bases de datos corporativas. Finalmente, Rachel regresó con una carpeta delgada. «Su nombre es Henry Miles», dijo. «Solía ser ingeniero estructural, sin registros de empleo recientes. Encontré algunas publicaciones en foros en línea preguntando sobre ofertas de trabajo. Listó un número de contacto vinculado a un teléfono prepago, sin dirección permanente». Claire hojeó las páginas, una copia de una vieja foto de licencia de conducir, un perfil de LinkedIn congelado en el tiempo, un escaneo de una licencia de construcción que había expirado hacía mucho tiempo. Sin antecedentes penales, sin escándalos, solo ausencia. Claire cerró la carpeta. El silencio en la habitación se sentía pesado. «¿Dónde está ahora?» Rachel se movió. «Uno de nuestros chicos lo vio ayer cerca del extremo sur del Bronx.
Hay una vieja camioneta estacionada detrás de un almacén. Se le ha visto entrando y saliendo, durmiendo en ella. Claire se puso de pie. Quiero ir allí. Rachel dudó. Claire, ¿estás segura? Podríamos hacer que alguien se le acercara o traerlo aquí. No, interrumpió Claire. Esto no es una reunión. Es personal. Rachel no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. Haré que alguien te lleve. Una hora después, Claire estaba sentada en el asiento trasero de un sedán negro, mientras serpenteaba por calles muy alejadas de las salas de juntas y las torres de cristal. Pasaron escaparates cerrados, paredes cubiertas de grafitis y personas que se movían con la cabeza baja contra el frío. El conductor se detuvo cerca del almacén. Claire lo vio de inmediato. La vieja Chevy metida en las sombras, la nieve acumulada alrededor de sus neumáticos. Parecía que no se había movido en días. Ella salió al frío. El aire olía a óxido y hormigón húmedo. Sus tacones crujieron suavemente en la grava mientras caminaba lentamente hacia la camioneta. A través del parabrisas, apenas podía distinguir una figura en el asiento delantero. Al acercarse, la puerta chirrió al abrirse. Henry salió, parpadeando a la luz del día. La miró con confusión al principio, luego con reconocimiento. Su expresión cambió. Desconcierto, precaución, luego algo parecido a vergüenza. Claire, dijo, su voz áspera por el sueño y la sorpresa. Ella ofreció una sonrisa pequeña e incierta. Hola, Henry. Él se miró a sí mismo, su ropa arrugada, las botas cubiertas de nieve, la camioneta detrás de él. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte, dijo simplemente. Él frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Por qué? Ella dudó. Porque no podía dejar de pensar en lo que hiciste, en el tipo de persona que da su único abrigo a un extraño. Henry soltó una risa amarga. No tenías que rastrearme para eso. Una tarjeta de agradecimiento habría bastado. No se trata de agradecimiento, dijo ella. Se trata de no dejar que algo bueno desaparezca sin ser visto. Por un largo momento, permanecieron en silencio. Dos personas de mundos diferentes, unidas por un acto improbable, en un viento gélido. Henry finalmente exhaló. ¿Viniste todo este camino solo por eso? Claire asintió. Sí, y quizás algo más. La siguiente vez que Claire vio a Henry, estaba inclinado sobre una pila de bloques de hormigón, en una obra de construcción, en las afueras de Queens. Ella había esperado en su coche durante 20 minutos, observando a distancia cómo se movía constante, silenciosamente, arrastrando, apilando, levantando, en el frío penetrante, con la tranquila resolución de un hombre acostumbrado a ser ignorado. Llevaba una camisa de franela gastada, las mangas remangadas hasta los antebrazos a pesar del frío, y su aliento se exhalaba en nubes visibles. Sus manos estaban callosas, las uñas sucias, pero sus movimientos eran precisos, eficientes, decididos. Cuando tomó un descanso y se sentó en un muro bajo, con una botella de agua de plástico en la mano, Claire salió del coche y caminó hacia él. Henry levantó la vista y la miró 2 veces. Se puso de pie rápidamente, quitándose el polvo de los pantalones. «Claire». «Hola de nuevo», dijo ella, su sonrisa pequeña, genuina. «¿Qué haces aquí?» Ella le entregó una taza de café que había traído consigo. «Pensé que te gustaría algo caliente». Él la tomó con vacilación, sus ojos buscando los de ella. «Realmente no tenías por qué». «Lo sé, pero quise hacerlo».
Se quedaron en silencio por un momento antes de que ella agregara: ¿Vendrías conmigo, solo por un rato? Me gustaría mostrarte algo. Henry miró sus botas de trabajo, luego de nuevo al capataz a la distancia. Todavía me quedan unas horas de turno. Ya hablé con él, dijo Claire. Le dije que tenías una entrevista. Sus cejas se alzaron. No tengo una entrevista. Ahora la tienes, replicó ella. Henry soltó una carcajada, más sorprendido que divertido. Está bien, veamos de qué se trata esto. Condujeron en silencio. Henry miraba por la ventana, inquietándose ocasionalmente, consciente de su apariencia. Jeans polvorientos, manos ásperas, el leve rastro de sudor en su cuello. Claire no pareció notarlo. Cuando llegaron a la sede de Infinity Group en el centro de la ciudad, Henry dudó en el vestíbulo de mármol, observando las enormes paredes de cristal, el cromo pulido, el zumbido interminable de personas en trajes. No pertenezco aquí, dijo en voz baja. Claire se volvió hacia él. Solo sube. Entraron en una sala de conferencias privada, con ventanas de piso a techo que daban al horizonte. Claire le ofreció un asiento. Luego cerró la puerta y se sentó frente a él. Henry se aclaró la garganta. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Devolver el abrigo? Claire negó con la cabeza. No, esto no es sobre el abrigo. Me lo quedé. Ahora es mío. Henry parpadeó. Está bien. Ella se inclinó hacia adelante. No vine a darte las gracias. Vine porque me hiciste recordar algo que había olvidado. Una versión de mí misma que había enterrado bajo años de salas de juntas y plazos. Me recordaste que el verdadero cambio no siempre comienza con la innovación o la estrategia. A veces comienza con la bondad. Henry bajó la mirada. Claire, solo soy un tipo tratando de sobrevivir. Y es exactamente por eso que te traje aquí. Ella le deslizó una carpeta por la mesa. Dentro había una propuesta de trabajo, un contrato, un nuevo puesto. Asesor de valores culturales y humanos. Henry frunció el ceño mientras hojeaba las páginas. ¿Qué es esto? Es un nuevo rol, uno que creé. Alguien que participa en las decisiones de departamento, programas de capacitación, discusiones de desarrollo. No para hablar de números o estrategia, sino de personas, valores, compasión. Compartirías tus experiencias, ayudarías a moldear el corazón de esta compañía. Henry rió torpemente, sacudiendo la cabeza. Claire, mírame, no tengo un título en psicología, no me gradué de Harvard, duermo en una camioneta, fuiste ingeniero, no he construido nada en años. Construiste un momento que nunca olvidaré, dijo Claire suavemente. Henry apartó la mirada, abrumado. Esto no es caridad, continuó ella. Este es un papel que solo tú puedes desempeñar. Sabes lo que es ser invisible, ser ignorado, y sin embargo, te detuviste en el frío y le diste tu único abrigo a un extraño. Eso me dice más sobre el liderazgo que cualquier currículum jamás podría. Él abrió la boca, la cerró, luchó por las palabras. No estoy calificado, dijo finalmente, con la voz baja. Claire se inclinó hacia adelante, su mirada inquebrantable. No necesitas un título para enseñar a la gente a preocuparse, porque lo vives todos los días. Claire lo miró directamente a los ojos y dijo, no necesitas credenciales para enseñar a la gente a ser amable, porque lo has vivido. Y eso es más poderoso que cualquier cosa que jamás pongas en un papel. A Henry se le apretó la garganta. Miró la propuesta, luego a ella. Y por primera vez en años, sintió que algo se encendía dentro de él. No miedo, no derrota, sino esperanza. Cruda,
desconocida, aterradora. Esperanza. Henry se sentó solo en el banco fuera del imponente edificio de oficinas, con la propuesta de trabajo sin leer en su regazo. Sus dedos recorrieron los bordes de la carpeta, pero sus ojos miraban la concurrida calle, desenfocados. No podía hacerlo. No es que no quisiera. En algún lugar muy dentro, sí quería. Pero el miedo lo atenazaba, apretado y familiar. El tipo que susurraba cosas crueles a altas horas de la noche. Solo está siendo amable. Esto no es real. Lo estropearás. Siempre lo haces. La oferta se sentía como una trampa envuelta en amabilidad. Y Henry, que había pasado años aprendiendo a desconfiar de todo lo que parecía demasiado bueno para ser verdad, no podía sacudirse el peso de la duda. No vio a Claire salir del edificio y caminar hacia él hasta que ella se sentó a su lado en silencio. «¿No lo has abierto?», dijo suavemente. Henry soltó una risa seca. «No creí que fuera necesario. Ya sé cómo termina esto». Claire inclinó la cabeza. «¿Cómo?». «Alguien como yo no termina en un lugar como este. No se construye una empresa como Infinity, contratando gente que duerme en camiones. ¿Crees que te hice una oferta por piedad? Creo que no pertenezco a tu mundo». Claire miró al frente por un momento. Luego se puso de pie. «Ven conmigo, solo por una hora». «Claire, sin trajes, sin reuniones, solo confía en mí». Contra sus instintos, se puso de pie. Condujeron en silencio durante más de 30 minutos, lejos de las brillantes torres de la ciudad y hacia una parte más tranquila de la ciudad. Finalmente, se detuvieron frente a un modesto edificio de ladrillo rojo con un toldo verde descolorido. Un letrero pintado decía: «Thomas's Place, un espacio seguro para cada niño». Henry la siguió al interior. Las paredes eran brillantes, cubiertas de huellas de manos, animales pintados, citas sobre la bondad. El aire olía ligeramente a crayones y pan caliente. Risas resonaban desde el pasillo, altas, alegres, sin filtros. Niños. Claire lo condujo más allá de una cocina comunitaria, una sala de lectura, hasta una amplia sala de juegos, llena de juguetes de segunda mano y carteles hechos a mano. Niños de todas las edades estaban desparramados por el suelo, armando rompecabezas, leyendo, jugando. «Este lugar», dijo Claire en voz baja, «recibió el nombre del hombre que me salvó». Henry la miró. Crecí en hogares de acogida, rebotando. Algunos eran amables, otros no. Una noche, me escapé. Hacía un frío helado. Tenía 12 años. Me acurruqué afuera de una iglesia, solo esperando la mañana. Ella hizo una pausa. Su voz se suavizó. Él me encontró. Un anciano llamado Thomas. Me dio su abrigo. Se sentó conmigo toda la noche. No hizo preguntas, solo se quedó. Henry no habló. No podía. Nunca lo volví a ver, continuó Claire. Pero ese momento fue como si alguien se hubiera acercado a la oscuridad y hubiera dicho: «Importas. Construí este lugar por él». Se volvió para mirar a Henry de frente. «Y la semana pasada, alguien más me dio un abrigo. No sabía quién era. No pidió nada. Solo dio». Henry tragó saliva. «Me recuerdas a él», dijo ella. «No por lo que me diste, sino por quién eres». Permanecieron en silencio, rodeados de los sonidos de la vida y las risas. Los ojos de Henry vagaron por la habitación, observando a los niños jugar. Un voluntario atando un cordón. Un niño pequeño leyendo en voz alta, con demasiada energía. Se sentía cálido, real.
Claire le tocó el brazo suavemente. No necesito que encajes en una sala de juntas, Henry. Necesito que le recuerdes a la gente esto, lo que significa preocuparse. Henry no respondió, no con palabras. Tenía los ojos húmedos ahora. Bajó la mirada, tratando de parpadear para que se fueran, pero llegaron de todos modos. Lágrimas silenciosas, sin reservas. Y luego asintió. No por el trabajo, no por el salario o el título, sino porque por primera vez en años lo sintió. Todavía era necesario, todavía útil, todavía humano. Henry permaneció inmóvil en el centro de una habitación llena de alegría y risas, una sola lágrima rodando por su rostro curtido. No de tristeza, sino del profundo alivio de darse cuenta de que todavía importaba. El primer día de Henry en Infinity Group no comenzó con fanfarrias. No hubo fiesta de bienvenida, ni comunicado de prensa. Solo una reunión tranquila, en una pequeña sala con paredes de cristal, en el 5º piso, con unos pocos y escépticos jefes de departamento y una pila de notas adhesivas. Claire lo había presentado simplemente. Él es Henry Miles. Está aquí para ayudarnos a construir algo más significativo que solo ganancias. Las miradas fueron corteses pero inciertas, pero Henry no se inmutó. Comenzó compartiendo su historia, no la versión de lamentos, no el tipo que acapararía titulares, solo pedazos, pedazos honestos. Lo que se sentía perderlo todo, despertar en una camioneta helada, ir a entrevistas de trabajo sabiendo que tus zapatos tenían agujeros, elegir la bondad de todos modos. Al principio, escucharon con cautelosa curiosidad. Al final de esa primera semana, estaban inclinados hacia adelante. Henry tenía una forma de hablar que no sermoneaba ni actuaba. Hacía preguntas que hacían que la gente se detuviera. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste a alguien a los ojos? ¿Sabes el nombre del conserje que limpia este piso? ¿Qué harías si vieras a alguien llorando en la sala de descanso? No venía con gráficos o datos. Venía con empatía. Lentamente, comenzó un cambio. Uno por uno, los empleados comenzaron a buscarlo. Primero los pasantes, luego los desarrolladores junior, luego los jefes de departamento. Algunos venían a hablar de estrés, otros de agotamiento. Algunos venían solo a sentarse en silencio durante el almuerzo. Henry escuchaba, y cuando hablaba, no ofrecía soluciones. Ofrecía perspectiva. No estás roto, le dijo una vez a un joven programador que confesó no haber dormido en 3 días. Solo estás cansado. Estar cansado no significa que seas débil. Significa que te has preocupado demasiado tiempo sin que alguien se preocupe por ti. Esa frase terminó pegada en las puertas de las oficinas, impresa en tazas, citada en todos los correos electrónicos de la compañía. Claire observaba todo desde su oficina en la esquina. Vio cómo cambiaron las conversaciones en la sala de descanso, cómo regresaron las risas, cómo aumentó la productividad. No por la presión, sino porque la gente se sentía vista. No pasó mucho tiempo antes de que Henry tuviera un espacio oficial propio, pequeño, acogedor, lleno de plantas, libros de segunda mano y una cafetera que nunca parecía vaciarse. Fuera del trabajo, la vida comenzó a reconstruirse de maneras tranquilas y significativas. Con la ayuda de Claire y un pequeño estipendio de vivienda de la compañía, Henry pudo dar un pago inicial para una modesta casa de una habitación en las afueras de Brooklyn. No era mucho, pero tenía un porche, un huerto y paredes que no temblaban con el viento. Más importante aún, tenía espacio para Noah.
Ahora en su primer año en una universidad local, Noah se había mudado de nuevo con su padre. Su primera cena en la nueva casa fue sencilla, espagueti y pan de ajo, pero Henry la recordaría por el resto de su vida. «Cumpliste tu promesa», había dicho Noah esa noche, con los ojos llorosos. Henry no había respondido. No podía, no con palabras, pero la mirada en sus ojos lo decía todo. En cuanto a Claire, ella y Henry se veían casi todos los días. Al principio se trataba de trabajo, reuniones, estrategias, colaboración. Luego, sin buscarlo, se convirtió en algo más. Empezaron a almorzar juntos, luego a caminar juntos hasta el metro. Luego, los cafés de fin de semana se convirtieron en tardes viendo películas antiguas, hablando de todo y de nada. No fue dramático, no fue rápido, simplemente sucedió. Eran dos personas que habían pasado años construyendo armaduras a su alrededor, solo para encontrar consuelo en la tranquila compañía de alguien que no pedía nada más que presencia. Una tarde, mientras estaban en la azotea del edificio, viendo ponerse el sol detrás del horizonte, Claire dijo suavemente: «Has cambiado este lugar, Henry». Él se rió. «No, solo les recordé lo que ya sabían». Ella lo miró. «Y a mí también me lo recordaste». Henry acababa de terminar un taller sobre resiliencia, cuando un joven se quedó después de que todos los demás se hubieran ido. No parecía tener más de 22 años. Delgado, pálido, con ojos rodeados de falta de sueño. «Solo quería decir algo», dijo, con la voz temblorosa. «El mes pasado iba a renunciar. A todo. A la vida. Quiero decir, estaba harto, pero luego te escuché hablar y me detuvo». Henry se quedó quieto, con el corazón latiéndole. «Dijiste algo sobre cómo las personas no necesitan ser arregladas, solo necesitan ser escuchadas. Nadie me había dicho eso antes. Sentí como si alguien finalmente me viera». El joven tragó saliva. «Si no fuera por ti, no creo que estaría aquí». El pecho de Henry se apretó. Dio un paso adelante y colocó una mano en el hombro del joven. «Me alegro mucho de que estés aquí». Después de que el joven se fue, Henry se sentó en su silla. La habitación de repente silenciosa, las palabras resonando en su mente. Una vez se había preguntado si volvería a importar. Ahora tenía su respuesta. El atrio de Infinity Group nunca había lucido así. Desaparecieron las pancartas de los logros trimestrales y los lanzamientos de productos. En su lugar, colgaban suaves cortinas blancas, guirnaldas de luces cálidas y un letrero enorme que decía con elegante caligrafía: «Un día de bondad». Los empleados estaban hombro con hombro, vestidos con sus mejores galas, no para los negocios, sino para algo mucho más significativo. En el centro del escenario, Claire Langston subió al podio, sus ojos recorriendo la sala. «Este día no se trata de métricas», comenzó. «Se trata de momentos». La sala se quedó en silencio. Hace un año, estaba en una parada de autobús en el frío helado, sola, cansada y más perdida de lo que me di cuenta. Y entonces un hombre, a quien nunca había conocido, hizo algo que nadie más había hecho esa noche. Me dio su abrigo. Un murmullo de reconocimiento se extendió entre la multitud. Claire sonrió suavemente. Era viejo, gastado, pero lo era todo, porque me recordó que la bondad, la verdadera bondad, no espera a que sea conveniente. Aparece cuando el mundo menos lo espera. Se volvió hacia el caballete a su lado y quitó el paño que lo cubría. Allí, detrás de un marco de cristal, estaba el mismo abrigo,
deshilachado por las mangas, descolorido por años de uso, pero conservado como algo sagrado. Debajo, grabado en una placa de bronce, se leían las palabras: un pequeño acto de bondad puede reescribir una vida. La voz de Claire vaciló ligeramente. Ese acto no solo cambió mi noche, cambió el curso de mi vida. Y hoy honramos no solo ese momento, sino al hombre que lo hizo posible. Se volvió hacia el borde del escenario. «Henry, ¿vendrías aquí?» Henry se levantó lentamente de su asiento. Vestido con un sencillo traje, prestado de un amigo, pero planchado con cuidado, se abrió paso entre los aplausos. Su rostro, todavía marcado por el tiempo y las dificultades, ahora llevaba algo más ligero, algo pacífico. Se acercó a ella. Claire metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre. «Esto te pertenece», dijo. Henry lo abrió. Dentro estaba el título de propiedad de su nueva casa, sellado y oficial. Jadeos resonaron entre la multitud. Claire se inclinó con una sonrisa. «No más dormir en camiones». La sala estalló en aplausos una vez más, pero Henry levantó una mano. «En realidad, yo también tengo algo», dijo, metiendo lentamente la mano en el bolsillo de su chaqueta. De él sacó una pequeña caja, sencilla, gastada, claramente guardada durante algún tiempo. Miró a Claire, con el corazón latiéndole. «Dijiste que este abrigo cambió tu vida, pero tú cambiaste la mía. Me devolviste mi nombre, mi hijo, un techo y esperanza, un techo y...» Abrió la caja. Dentro había un anillo de plata, no llamativo, pero brillando discretamente bajo las luces. «Lo guardé en el bolsillo», dijo, con la voz temblorosa, «porque si hay algo más valioso que este abrigo, eres tú». Claire lo miró fijamente, con los ojos llenándose. «Claire Langston, ¿quieres casarte conmigo?» Un instante de quietud, luego ella rió. Un sonido suave, ahogado, hermoso, y asintió entre lágrimas. «Sí, por supuesto que sí». La multitud se puso de pie en una ovación, vítores y aplausos rebotando en el alto techo de cristal. Un mes después, se casaron. La boda no se celebró en un gran salón de baile o un resort de 5 estrellas. Tuvo lugar en Thomas Place, el pequeño centro comunitario de ladrillo rojo que significaba el mundo para ambos. Los niños hicieron flores de papel. Las sillas no coincidían. El pastel fue horneado por uno de los pasantes del programa de tutoría de Henry, pero la habitación brillaba con algo que el dinero no podía comprar. Claire llevaba un sencillo vestido blanco, con el pelo suelto. Henry volvió a usar el mismo traje. Noah estuvo a su lado como padrino. Los invitados eran voluntarios, compañeros de trabajo, gente de refugios y docenas de jóvenes empleados que una vez se sentaron en la pequeña oficina de Henry buscando un propósito. Durante los votos, Claire tomó las manos de Henry y lo miró a los ojos. «Una vez me diste un abrigo», dijo, su voz clara y segura. «Esta noche te doy toda mi vida». Sus palabras cayeron sobre la habitación como la luz del sol a través de un vitral, suaves, radiantes, inolvidables. Henry no podía hablar, solo asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras la multitud a su alrededor se secaba los ojos. Siguieron las risas, sonó la música. La recepción se desbordó al patio donde los niños corrían descalzos y las guirnaldas de luces de hadas bailaban en el crepúsculo. Alguien tomó una foto. Henry y Claire
estaban bajo el letrero de Thomas's Place, uno al lado del otro, la cabeza de ella en su hombro, el brazo de él alrededor de ella, y a su lado en un caballete estaba el viejo abrigo, silencioso, gastado y ahora inmortalizado. Esa imagen circularía en línea, compartida, republicada y comentada. Un símbolo no solo de segundas oportunidades, sino de cómo algo tan simple como la bondad podía llegar al frío y reescribirlo todo. A veces, el gesto más pequeño, un abrigo, una sonrisa, una palabra amable, puede resonar más de lo que jamás imaginamos. Henry no tenía mucho, pero dio lo que pudo. Y a cambio, no solo cambió la vida de Claire, encontró amor, propósito y un nuevo comienzo. Su historia nos recuerda a todos que la bondad no requiere perfección, solo presencia, solo corazón. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la esperanza aún vive en lugares inesperados, por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete a Soul Stirring Stories. Aquí contamos las historias que calientan el corazón, restauran tu fe en la humanidad y nos recuerdan lo que realmente importa. Hasta la próxima. Sé amable y sigue creyendo.